Buenos días, público presente, público televidente, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Hoy nos complacemos en presentarles un libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, del grupo más destacado de la institución. Este grupo es de Seminario de Tecnología Avanzada de la carrera de Lenguas Modernas. Ustedes van a disfrutar, se lo digo, van a disfrutar estos temas. Ante todo, vamos a invitar a un participante que nos ponga en manos del Señor e inmediatamente empezamos. Buenos días, por favor pónganse todo en actitud de oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has regalado. En este momento te pedimos que seas tú tomando el control y el dominio de todas las actividades que vamos a realizar. Que seas tú, Señor, dándonos sabiduría y entendimiento para nosotros poder entender cada tema que se nos va a explicar y poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes cada día a ser mejores personas, personas que hagan el bien y te agraden a ti. Cúbrenos, Padre, con tu sangre preciosa, para que este día y todos los días no nos pase nada malo. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mi nombre es Cesaria Martínez. En esta mañana vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional y comenzamos con: el sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Estamos hablando acerca de una historia donde un joven se tenía que montar todos los días en un autobús y el chofer de edad media, de color, de raza negra, él tenía la facilidad de convertir a las personas malhumoradas de darle un buen humor. Por ejemplo, todo el que subía, él le daba un buen saludo y al bajar él le decía hasta la vista. Y este recuerdo se le quedó al joven plasmado 20 años después, cuando él fue un doctor en psicología, y él decía que él estudió la psicología, pero en ese tiempo de atrás los psicólogos no tenían el dominio sobre lo que eran las emociones. Entonces el Señor aplicó ese desafío en su vida y él era una persona que transformaba a las personas. Todas las personas de mal humor, ellos se convertían en personas amables porque su actitud hacia la persona era muy buena y positiva. Entonces tenemos el cerebro emocional. Tenemos ahí donde las emociones se alojan en el cerebro. Tenemos que la angustia, el enojo, tenemos el estrés, la preocupación, todas las emociones se alojan ahí. ¿Cómo nosotros vamos a convertir nuestras emociones en elementos positivos o negativos? Somos los responsables de hacerlo, por lo que en esta mañana yo le exhorto a ustedes que vamos a convertir nuestras emociones en algo positivo para ayudar a las personas que están en nuestro entorno. Ahí podemos ver más abajo: orgullo, amor, alegría, tristeza, miedo. Y nosotros somos, ¿verdad? Cuando llega ese orgullo podemos controlarlo. La Biblia dice que nosotros tenemos dominio propio para controlar las cosas malas que vienen a nuestra vida, en convertirlo en cosas positivas. ¿Qué es lo que puede hacer el cerebro? ¿Qué es lo que puede hacer? Puede hacer muchas cosas. Les recuerdo que somos los responsables de actuar, de dar buenos ejemplos, dejar huella en la vida de las personas. ¿Para qué sirven nuestras emociones? Ahí vemos una persona, una mujer que está botando sus emociones. Hay gente que cuando se sienten muy cargados se van a un monte o a un lugar lejano, ¿verdad? Y gritan con toda su fuerza y para botar esas emociones. También nosotros podemos transmitirle a las personas emociones, positivos y cosas negativas. Por ejemplo, si usted es una persona de paz, cuando usted habla con otra persona, usted le transmite paz. Entonces, para terminar, dice: ¿para qué sirven
¿Qué son y para qué sirven? Las emociones solo se sienten, no son positivas ni negativas, son experiencias muy complejas y para expresarla utilizamos gran variedad de términos, además de gestos y actitudes. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rosalis Ver y estaré tratando con ustedes el tema Anatomía de un secuestro emocional del libro Inteligencia Emocional. Muchas veces nos encontramos en una tormenta donde reaccionamos de manera distorsionada. Es en ese momento donde nos preguntamos cómo es posible que tan solo en un segundo podamos actuar de manera tan irracional. ¿Qué es lo que nos sucede? Muchas veces perdemos el control de la situación y es como si fuéramos a estallar, como lo vemos en la imagen. Pero lo que nos pasa es que estamos siendo víctimas de una suma de reacciones psicológicas conocidas como el secuestro emocional. Después de varias investigaciones, muchos científicos han comprobado que nuestro cerebro está compuesto por una parte racional o emocional y una parte racional o pensante, donde obviamente domina lo que es la parte emocional, porque es la más fácil y espontánea y no tenemos que pasar por el proceso de estar pensando. La amígdala emocional es la estructura que se encuentra en el cerebro y esta estudia nuestro entorno. Cuando lo esté estudiando, hace referencia a la pregunta, ¿me hará daño esto? ¿Me hará sufrir? Entonces, si la respuesta es afirmativa, envía un mensaje a nuestro organismo y el organismo envía una alerta al sistema nervioso, donde donde inmediatamente la amígdala entra en acción y forma lo que es una guerra donde nos convertimos como si fuéramos en animales, donde luchamos y peleamos por la supervivencia emocional. Aquí les presento 3 situaciones en las que nosotros enfrentamos a diario, que son las iras, el miedo y el enojo. Hay un sinnúmero, pero quise destacar estas 3. Para concluir, quiero dejarle esta frase que dice: la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Es decir, debemos de comenzar a darle prioridad a nuestra parte racional o pensante más que a la parte que hay en nosotros, que es la emocional. Cuando comencemos a hacerlo, nunca vamos a ser secuestrados emocionalmente. Muchas gracias. Vargas, y le estaré hablando sobre la naturaleza de la inteligencia emocional. Cabe destacar que la inteligencia académica tiene que ver muy poco con la inteligencia emocional. ¿Por qué cabe destacar esto? Porque nuestra educación, el nivel coeficiente académico que adquirimos a través de nuestra niñez, a través de la historia, no nos indica que vamos a tener buenos trabajos, que vamos a tener una educación académica buena. Nuestras reacciones y nuestras emociones, cuando el listo es tonto, tiene que ver que cuando tú tienes un coeficiente intelectual muy alto, entonces tus actitudes pueden desvalorar toda la inteligencia que tú posees. Entonces, la inteligencia emocional y el destino. La inteligencia emocional y el destino son las características con las que tú naces y creces. O sea, tu estado socioeconómico va a depender mucho también de tu inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tu estado económico te va a mantener a ti trabajando literalmente. Entonces, un tipo de inteligencia diferente quiere saber o nos quiere dejar decir que a los niños en su infancia, cuando crecen,
se les tiene que dar la oportunidad de que desarrollen sus dones naturales, no que sea todo como, ok, tú tienes que trabajar así, tú tienes que usar tu coeficiente de tal o tal forma. No, no tiene que ver con eso. Entonces nosotros debemos de dejar el coeficiente intelectual más a un lado y trabajar con la inteligencia emocional en este sentido. Porque las emociones pueden ser inteligentes o pueden ser malas usadas. Las emociones pueden ser inteligentes cuando tú te conoces a ti mismo. O sea, Peter Sullivan destacó lo que fueron 5 pasos a cuando las emociones son inteligentes, que es conocerte a ti mismo, conocer tu entorno, conocer con las personas que tú te desarrollas, y la otra es conocer el ambiente. Pues en este sentido, la inteligencia o el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, para mí entender, la inteligencia emocional es la más importante de todas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Benjamín Encarnación y el tema que me tocó del libro Inteligencia Emocional fue Conócete a ti mismo. Bueno, en este tema podemos ver que lo más importante de todo es conocer sus emociones y lograr controlarlas a tiempo. Uno de los pasos que nos enseña en este capítulo es cómo dominar tus emociones en un momento de estrés o cosas así. También nos relata dos cuentos. El primero, El hombre sin sentimiento, que fue la historia de un científico el cual su esposa estaba muy desesperada ya que él era incapaz de dominar sus emociones, de decir lo que sentía. Era un hombre frío, pero a ella llevarlo al psicólogo, investigó bien y él tenía una enfermedad mental la cual era incapaz de expresar sus sentimientos correctamente. Y la segunda historia era Sentimientos viscerales. En esta historia nos relata de cómo un abogado, el cual era muy exitoso, luego de un accidente, el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, terminó afectando su toma de decisiones. Buenos días, mi nombre es Natalie Castillo. Voy a estar hablando sobre el tema número 5, esclavos de la pasión. Los seres vivos tenemos una respuesta prehistórica, la cual llamaré vuela o corre. Los animales, por ejemplo, si se encuentran en una situación de peligro, pueden tomar una de estas dos decisiones, o correr ante el inminente peligro o pelear. Lo mismo sucede con los seres humanos. Cuando nos encontramos en una situación de peligro, que tal vez pensamos que es una situación un poco intimidante, podemos tomar la decisión de pelear o de enfrentarnos con ira o con rabia. Pero ¿qué sucede cuando no sabemos controlar la ira? Tiene repercusiones negativas hacia nuestra persona e incluso hasta hacia nuestra salud. En el libro menciona una historia sobre una mujer que va al supermercado con su hijo y le pide que por favor ponga un objeto donde lo encontró. El niño se niega porque está divirtiéndose con ese objeto. Ella vuelve amablemente y le pide que lo regrese. Sucede que una situación externa, otra niña que hizo un reguero en la tienda, la irritó y ella reaccionó con rabia y con ira hacia su propio hijo. Ella no supo controlar su rabia. Por eso tenemos que tener autocontrol y saber cómo controlar nuestras emociones, ya que si no la controlamos puede ser perjudicial para nuestra salud y para nuestro entorno. La vida no tiene, si la vida no tiene altibajos, entonces estamos muertos, como podemos ver en la imagen. No todo es color de rosa. La vida siempre va a tener situaciones por las cuales nos veamos afectados, pero lo importante es saber luchar y saber seguir adelante ante estas situaciones. Luego de esto, de que sabemos reconocer
el motivo de nuestro enojo, viene lo que es el enfriamiento. Es cuando reconocemos el motivo primero de por qué nos estamos enojando, y luego entonces procedemos a calmarnos y a entender que con enojarnos no vamos a lograr nada. El miedo es la pasión de los esclavos. Hay muchas personas que por miedo a cometer un error o a faltar no se lanzan. Y como dice la imagen, el miedo es la pasión de los esclavos. Si nos quedamos estancados en ese miedo, en que no podemos hacer nada, entonces nunca sabremos si fuimos capaces de hacerlo. Y siempre estaremos estancados en nuestras emociones. Por eso es bueno saber cómo manejar nuestras emociones, ya sea el enojo, la ira, la rabia o emociones positivas, pero es muy importante saber cómo manejarlo para no ser esclavos de nuestras propias pasiones. Bien, mi nombre es Jonathan Abraham Núñez. A mí me toca un tema que es la actitud maestra. Este tema, el autor en el libro, lo primero que nos pone es: una sola vez en la vida me he paralizado por miedo. Ahora, ¿qué él relata con esto? Él lo que está haciendo un relato de una persona que entró en un salón de clase. En ese salón de clase él tenía que tomar un examen de matemática. Y dice que es en el único momento donde se le enfriaron las manos al joven, que entró en pánico por una sencilla razón: el dominio de lo que iba a hacer. Por eso él dice que es la única vez en su vida que se quedó paralizado por miedo, se quedó paralizado por no saber hacer lo que iba a hacer, por no saber tomar, no estar preparado específicamente para el examen. ¿Qué sucede? También nos relata sobre el control de los impulsos. En el control de los impulsos él pone un test psicológico que es el test de la golosina. El test de la golosina consiste en poner a varios niños y como recompensa van a tener golosinas. Ahora, una la pueden tomar en el momento y la otra cuando el psicólogo o el experimentador retorne, pero la condición es: toma una ahora o dos luego. ¿Qué ellos determinaron con esto? Que los niños, algunos, decidieron tomar una inmediatamente. Otros se aguantaron y dijeron: no, mejor tomo dos cuando el profesor retorne de nuevo. Pero no aguantaron y tomaron la golosina, porque las golosinas se le dejaron en el aula. Otros tomaron la golosina cuando el experimentador se la dio, aguantaron hasta ese momento. El control de los impulsos tiene que ver tanto con la actitud de la persona. Ese experimento lo realizaron con niños en 4, 5 y 6 años. Ahora, ellos determinaron que los niños que que aguantaron el control de sus impulsos eran más inteligentes, se podían adaptar más a la clase, mientras que los demás eran todo lo contrario. El estado de ánimo, hay estado de ánimo positivo, hay estado de ánimo negativo, que son los que te impulsan, o tú decides ganar o perder. Desde que tú inicias algo, tú eres quien decide si ganas o pierdes. Hay 3 temas con los que voy a cerrar: la neurobiología de la excelencia, el poder del pensamiento positivo y un nuevo modelo educativo, que es lo que forma toda la vida de un ser humano. Buenos días, mi nombre es Rosana Rojas Castillo y yo voy a estar hablando sobre las artes sociales. En este capítulo nos enseña cómo nosotros podemos manejar o mejorar nuestra sociabilidad con los demás. Y el autor menciona 2 partes muy importantes, que es la
el autocontrol y la empatía. El autocontrol es lo que nos permite controlar nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestras agitaciones, mientras que la empatía nos permite identificarnos con alguien y compartir con esa persona. Para nosotros tener buenas relaciones y tener el arte de las relaciones, debemos nosotros identificarnos con los demás, porque cuando nos identificamos con los demás vamos a tener buenas relaciones. Una persona que es amable, que es cariñosa, es una persona que siempre todo el mundo va a querer estar con ella. Es una persona que se mantiene en un perfil donde todo el mundo lo ve como alguien a seguir. Las artes sociales es muy importante. El autor dice que se aprende desde muy temprana edad. Tenemos las expresiones de las emociones. En las expresiones de las emociones podemos ver cómo en los rasgos físicos podemos denotar cuando una persona está alegre, cuando está triste, y el autor nos enseña que debemos estar atentos a esos rasgos de expresiones para no pasar por imprudente. Hay personas que no se dan cuenta cuando alguien ya no quiere seguir hablando porque no ha aprendido los rasgos de las emociones. Tampoco van con un chiste fuera de lugar cuando la persona no está de humor. Entonces el autor dice, es muy importante que aprendamos esto, porque de lo contrario vamos a pasar como imprudente. En las imágenes podemos ver cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste, cuando alguien está preocupado. De esa manera podemos ayudar a otros. La expresividad y contagio emocional es muy importante. Se contagia la alegría, se contagia la tristeza. El autor dice, se ponen dos personas y el más activo va a contagiar al que es más pasivo. En mi caso, yo duré 5 años para salir embarazada. En mi iglesia estaban orando todos, y cuando se dio el milagro todo el mundo estaba contento, estaba feliz. Me veían llorar y comenzaron personas a llorar conmigo, porque es algo que se contagia. Finalmente, los rudimentos de la inteligencia es muy importante, porque en ellos podemos analizar, y es lo primero que aprenden los demás. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jennifer López y hoy les voy a hablar de lo que es el libro Inteligencia Emocional con el tema Inteligencia Emocional Aplicada. Este tema de la inteligencia emocional aplicada nos habla de cómo podemos manejar lo que son las emociones, ya que al aplicar la inteligencia emocional en nuestras vidas debemos tener en cuenta que debemos percibir las emociones de los demás, manejar las emociones, comprender las emociones y saber utilizarlas, ya que esto nos llevará a poder comprender, o a poder tener una mejor relación interpersonal, relación de pareja o amistad con cualquier persona. Enemigos íntimos. Este tema trata de lo que es cuando vivimos en una relación o estamos con una persona en un matrimonio y no podemos controlar nuestras emociones, o a veces nos salimos de nuestras casillas, como dicen, y no sabemos cómo actuar en el momento y actuamos de una manera inadecuada. Como por ejemplo, el libro presenta una historia de un señor que llega a su casa y no encuentra ropa limpia. La mujer le dice que ya ha lavado la ropa, pero cuando el señor se dirige a la habitación a buscar la ropa, le dice que no, que toda esa ropa está sucia. La mujer comienza a decirle que ella no es su sirvienta, a lo que el hombre le contesta que no es su sirvienta, porque si hubiese sido su sirvienta, al menos sabría lavar la ropa. También habla de lo que es el fracaso matrimonial. El fracaso matrimonial sucede mayormente por lo que son la falta de comprensión, la falta de no saber entender a la persona, las emociones de esa persona, ya que, como sabemos, los hombres y las mujeres tienen emociones distintas. Esto sucede desde la infancia, porque no es lo mismo
Por ejemplo, los padres no tratan con la misma emoción a una niña hembra que a un niño varón. A veces un niño varón se cae y comienza a llorar y sus padres le dicen, no, los hombres no lloran. Ahí podemos ver por qué los hombres hoy en día son tan fríos, o sea, más fríos que las mujeres. Y las mujeres son más emocionales, tienden a llorar, porque no hay nada que se lo impida, ni nada que diga que no lo pueden hacer. Pero los hombres, al contrario, tratan de restringirse ya por esa parte y no se desarrollan igual con las emociones. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Oleñi Martínez y mi tema a tocar es Ejecutivos con Corazón. En esta parte, el autor del libro lo que nos quiere ilustrar es cómo un líder o un jefe de una compañía puede impactar en el progreso de esa compañía. Y nos da dos historias para que nosotros podamos comparar. La primera es que son una compañía, una agencia de viaje, la misma compañía, el mismo salario, el mismo sueldo y las mismas regulaciones. Pero ¿qué pasa? Hay una con más éxito que otra. La primera es que el jefe tiene el comportamiento de verdugo. Un empleado llega tarde, le llama la atención y le habla mal. Un empleado por una X razón no cumple con su requerimiento, no le pregunta por qué, ni se llega a una conversación y lo manda para su casa o lo despide simplemente. Ahí podemos ver que el jefe no está actuando como jefe. Cuando en una compañía tocamos el tema de jefe o líder, estamos hablando de un humano que toma decisiones acorde a sus resultados. Este jefe o verdugo toma decisiones generales, él no se pone en el sitio de nadie, él solamente aplica lo que se le da la gana porque él tiene la posición más alta. En el otro plano tenemos el líder, que es compañero y equipo. Este líder, si un compañero le llega tarde del trabajo, él le pregunta, se acerca y entiende la situación, lleva anotes y hace actividades que envuelva al equipo entero. ¿Para qué? Para saber en qué tiene una deficiencia, qué tiene que mejorar y con quién tiene que sentarse a hablar para mejorar la compañía. Termina concluyendo que a uno de los dos líderes lo despide y va a trabajar con el líder, que es el líder compañero de equipo. Y ahí él aprende que para tú ser líder, tú no tienes que dirigirte de una manera brusca hacia tus súbditos o hacia los que están subordinados a ti. Lo siguiente, un líder genera confianza y confía. Para tú liderar, no siempre tú tienes que tener la posición por encima de todo el mundo. Tú puedes liderar hasta siendo conserje. ¿Cómo? Acercándote y ayudando cuando se debe. No hablando más de los demás ni de tu propio compañero, porque esa es una de las realidades que nosotros vemos. Que decimos, no soy líder, no soy jefe para mandarte. Ok, pero yo puedo influir en lo que tú haces, siendo conserje y tú siendo quizás jefe de la compañía. Yo puedo ver que algo anda mal. Tenemos que tomar en cuenta que la posición de líder no es una posición. Se dice que es con algo que se nace, pero personalmente el autor lo que nos dice que el puesto de líder se desarrolla. No importa donde tú estés localizado, no importa en qué posición tú te encuentres en la compañía, es de tu actitud, de una actitud que va a depender de cómo tú quieras ejecutarla. Uno de los ejemplos que el autor nos da es que cuando tú tienes ese puesto y no actúas como eres, no eres líder, no importa que te esté tratando como tal. Para concluir, quería concluir con una frase de el filósofo Emmanuel Kant, que decía, el líder es líder cuando actúa como tal, no cuando ocupa la posición. Gracias. Muy buenos días, queridos compañeros y público televidente. Mi nombre es Amílcar Luna González y en esta ocasión les estaré hablando sobre la mente y la medicina del libro Inteligencia Emocional. Cuando vas al médico cuando vamos al médico porque nos duele algo o porque sentimos algún tipo de malestar, como generalmente decimos, esperamos recibir alguna receta o o una fórmula que nos alivie. Bueno, no que nos alivie, que nos sane, porque mayormente uno nunca quiere aliviarse, sino lo que buscamos es sanarnos. ¿Qué pensarían ustedes si le dijera que existen medicinas alternativas que consideren que la mente ayuda a sanar el cuerpo? Sé que es un poco extraño, sin embargo, no lo es.
La salud es un concepto que debe abarcar la mente, ya que se encuentra íntimamente conectados. A este tipo de concepto que abarca lo que es la mente y el cuerpo se le conoce como salud holística. Es común que cuando algo afecta tus emociones, tu cuerpo también reaccione. Eso sucede, por ejemplo, cuando vives en un lugar que no te gusta, cuando vives en un lugar que no te gusta, estás en un trabajo que no disfrutas, esto te afecta. El cuerpo expresa de una forma u otra algo que está afectando a la mente. Los seres humanos no solamente somos de carne y hueso, sino también somos mente y espíritu. Por tanto, si una de estas entidades se ve afectada, ya sea la mente, el cuerpo y el espíritu, lo demás también se verá afectado. Es cuanto de mi parte. Espero que hayan aprovechado la información. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rogeide y hoy les voy a hablar acerca del tema número 4, una puerta abierta a la oportunidad. El primer tema a tratar es el sector familiar. La vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. Sabemos que la familia es la entidad donde nosotros crecemos, donde nosotros aprendemos. Muchas veces los padres envían a los niños a la escuela pensando que en la escuela es donde ellos van a aprender de las emociones, van a aprender a comportarse, etc. Pero sabemos que la familia es el primer ente que debe el niño aprender a comportarse, aprender a tratar a los demás. Comportamiento inadecuado por parte de los padres. Sabemos hoy en día que los padres, cuando a la hora de criar a sus niños, muchas veces son inexpertos, o sea que no saben cómo criar a sus hijos. Aquí tenemos 3 tipos de comportamiento mal que tienen los padres a los niños. El primero es ignorar. A veces vienen los niños hacia los padres, le piden algo, le cuentan algún problema que tienen, y los padres, porque piensan que los niños no tienen sentimientos, no saben nada, no le prestan atención y lo ignoran. También está el laissez-faire, que es cuando los padres sí prestan atención a lo que el niño le está diciendo, sí prestan atención a lo que el niño quiere, pero si el niño le dice algo que ellos no le agradan, ellos tienden a pegarle al niño, y eso es un comportamiento muy inadecuado, porque a los niños no se les debe pegar cuando nos expresan sus emociones. El número 3 es el menosprecio. Muchas veces los niños expresan a sus padres lo que ellos sienten y los padres lo menosprecian. Si es algo que el niño ha dicho, que está mal dicho, el padre tiende a decirle al niño, tú no sirves para nada, eso no está bien. Entonces ese comportamiento hay que cambiarlo hacia los niños, porque ellos tienen emociones. Los primeros años de vida son fundamentales. Desde pequeños sentimos el rechazo o la aceptación. Habla acerca de una historia de una madre, presenta 2 casos, de una madre amorosa con su niño. Cuando el niño llora en la madrugada, se levanta, le da el pecho, lo trata bien, le da cariño. Otra, al contrario, hace lo contrario, cuando el niño llora se levanta toda quejosa, molesta y empieza a maltratar al niño verbalmente. El niño, aunque sea pequeñito, él siente el rechazo de la madre o siente la aceptación. Una ventaja emocional, los niños, los padres inspiran confianza hacia sus hijos. Cuando el niño es tratado bien, tiene confianza donde quiera que va. Pero cuando el niño es tratado mal en el hogar, el niño se siente rechazado y siente que es un fracasado. También la agresividad es transmitida de generación tras generación. Un niño agresivo tiene padres agresivos. Si un niño, ustedes lo ven en la escuela, que es agresivo, que se porta mal con sus compañeros, piensen que es un padre que ha sido así también con él. Entonces debemos entender que nosotros como padres debemos saber tratar a nuestros hijos y saber que todo lo que nosotros le damos a nuestros hijos, esto va a ser transmitido en un futuro. Y saber que los padres son los culpables de que el niño le vaya bien en la vida o que el niño le vaya mal. Para concluir, debemos saber lo que debemos hacer con nuestros hijos y qué crianza debemos darles. ¿Cuánto? Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Yeneisi Kinsley y en esta mañana le voy a hablar sobre trauma y reeducación emocional del libro Inteligencia Emocional. Lo primero que debemos saber es que el autor nos da varias historias. Una de estas es el juego de Purdy. El juego de Purdy es un joven que esperó que en la escuela de Cleveland los estudiantes de primero, segundo y tercer grado estuvieran en recreo. Fue una historia real. Este joven fue y le disparó a cientos de niños
matando 5 niños y 29 quedaron heridos. El autor del libro dice que lo que más le impresionó fue que cuando él fue a esa escuela 3 meses después, vio el trauma en el que estaban los niños no podían estudiar tranquilo y si escuchaban la sirena de los policías salían corriendo porque pensaban que el daño se iba a volver a dar. Los psicólogos dicen que estas reacciones van acompañadas de lo que es el TPT, que es trastorno de estrés postraumático, que es donde los niños se quedan con el recuerdo obsesivo de lo que pasaron y lo transmiten a través de la tristeza y otras veces explotan de ira en reacción de algún hecho que pasa en la vida. Luego de que el trauma está, los niños deben ser reeducados emocionalmente. ¿Por qué? Porque para poder sanar un trauma hay que trabajar en eso. En el caso de los niños que fueron afectados por el proceso que pasaron en la escuela de Cleveland, una buena opción sería el juego del Purdy, pero esta vez ellos podrían ponerlo en práctica sin ningún peligro. ¿Para qué? Para que los niños vuelvan a recuperar el trauma, pero ellos pueden bajar la ansiedad y que vean una historia distinta y más positiva sobre lo que ellos pasaron. Para trabajar esto también se debe trabajar con un terapeuta y tiene 3 pasos. Lo primero es que el niño debe recuperar la seguridad. Segundo, debe de narrar lo que pasó, debe narrar el problema. Y tercero, debe de apreciar y ver que en la vida pasan por situaciones difíciles, pero que pueden seguir adelante. ¿Qué nos deja dicho esto? Que a pesar de que nosotros podemos tener traumas en la vida y podemos tener sucesos difíciles, debemos de tratarlo con un profesional, debemos de buscar ayuda y debemos ver de que en la vida pasamos por situaciones difíciles, pero que podemos superar cada situación de que pasamos. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a pasar por diferentes situaciones, pero debemos de buscarle siempre una salida a los problemas y no quedarnos estancados. Esto fue todo por esta mañana y gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Clara Lisset y les voy a hablar sobre los temperamentos. Existen 4 tipos de temperamento, entre ellos está el melancólico, colérico, de timidez y el de personas alegres. La timidez no es un defecto, es una cualidad. Muchas personas piensan que los temperamentos los adquirimos o copiándolo de otros. La verdad es que son genéticos, los heredamos de nuestros padres. Los niños tímidos generalmente están solos. En las escuelas no se relacionan con los demás niños y siempre sienten miedo a lo extraño, a lo desconocido, y no buscan cómo abrirse, no hacen vida social con los demás niños, siempre se asustan de todo y están siempre alejados de los demás. Nada me preocupa, temperamento alegre. A la diferencia de la timidez, este tipo de temperamento es cuando una persona es capaz de relacionarse con los demás, persona alegre, siempre. A diferencia del tímido, le gusta lo desconocido, le gusta explorar, nunca se siente fracasado. Este tipo de persona tiene una personalidad increíble, porque a cada problema le busca una solución y de esto saca algo positivo. O sea que no se queda ahí, como que me fracasé y ya eso es todo. No, esta persona busca la forma de superarse, de hacer cosas mejores, porque este tipo de temperamento mantiene a la persona activa. Buscan amigos, le gusta lo desconocido, le gusta conocer cosas diferentes y esto hace que esta persona se mantenga con una energía y con un deseo de superación. El temperamento no es el destino. No, el temperamento no es el destino. El temperamento es algo que le dije que viene de la genética, pero nosotros podemos ayudarnos. Si somos tímidos, este tipo de temperamento lo podemos superar cada día más buscando ayuda, porque este tipo de temperamento no nos ayuda a nosotros para superarnos, al contrario nos mantiene estancados, porque no nos deja superarnos porque sentimos miedo
a cosas que quizás no podemos alcanzar, y siempre son personas que están reprimidas y solas. Al contrario del que tiene el temperamento alegre, son personas exitosas porque no tienen miedo, se lanzan, siempre están buscando algo más en la vida, tienen deseo de superación, no le tienen miedo al fracaso y siempre quieren conocer algo más en la vida. Tú eres quien escoge si quieres seguir siendo una persona tímida o una persona alegre para alcanzar tu propósito. Buenos días, mi nombre es Yudelka Herrera Hernández. Mi tema a tratar es analfabetismo emocional. Ningún niño, ya sea pobre o rico, está libre de riesgo de esta problemática universal, ya que es un problema que de todos los grupos étnicos, raciales y sociales, aunque se dice que los niños pobres son los más afectados por este problema. Estudios han demostrado que no solamente son esos niños, sino que los niños de clase media y de clase rica también presentan este problema. El libro nos cuenta una historia de una historia real que pasó en Stanford, de dos jóvenes que siempre se mantenían molestando y amenazando a otro chico de 15 años. ¿Qué pasa? Ese joven, con miedo a que le fueran a propinar una paliza, él lo esperó fuera del instituto con una pistola y le disparó. ¿Qué quiere decirnos eso? Que tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, y que nosotros somos un ejemplo a seguir. Que si usted en su casa es una persona agresiva, eso van a aprender nuestros hijos. Los solitarios y los marginados, estos niños son muy sensibles a los castigos. Cuando usted lo castiga, ellos nunca olvidan, ya sea usted su padre o maestro, ellos como que se lo toman muy a pecho y nunca olvidan, porque para ellos como que es una injusticia. Buenos días, mi nombre es Joana González y dentro del tema de inteligencia emocional yo voy a tratar sobre lo que es la escolarización de las emociones. En la escuela podemos aprender diferentes temas y diferentes materias, pero en el nuevo sistema se está trabajando con lo que es enseñarles a los niños en la escuela lo que es el manejo de sus emociones. Dan el ejemplo de una clase en una escuela que se enfoca en la enseñanza de las emociones de los estudiantes, y los jóvenes al momento de pasar lista no dicen presente, sino que del rango del 1 al 10 deben decirle al maestro cómo se siente, siendo el 10 el número máximo de alegría y la razón de la misma. El estudio sobre la escolarización de las emociones data desde los años 1970 y comenzó enfocado a problemas de grandes aspectos como lo son el alcohol, problemas de drogas y los embarazos precoces. En una clase nosotros podemos ver que se tienen lecciones pequeñas pero que son totalmente eficaces. En una clase de cooperación se puede dividir un grupo de estudiantes en diferentes grupos y se les pide que realicen todo un mismo trabajo. Se va a denotar en esa clase 3 comportamientos. Un grupo que hace el trabajo excelente y de forma rápida. Otro grupo que le toma un poco de trabajo pero logra su cometido. Y hay un grupo que es deficiente y necesita la cooperación de sus amigos. Pero en esa misma clase se puede dar un punto de conflicto. 2 estudiantes que tengan problemas de comunicación entre ellos y si no es mediado de la forma correcta pueden llegar hasta los puños. Eso nos dice que todo problema o todo conflicto en el que nos vemos involucrados en nuestra vida depende mucho del tipo de comunicación que estamos tratando. El ABC de la inteligencia emocional, o sea, los temas que trata la inteligencia emocional, son la autoconciencia emocional, conocerme el yo mismo. El control de las emociones, que no importa el área donde estoy o lo que pase alrededor, yo voy a controlar cómo me siento.
aprovechamiento productivo de las emociones, sacarle el 100% a cada situación. La empatía, yo debo de ponerme en el lugar del otro para poder conocer así las situaciones que a él lo están afectando. Y dirigir las emociones, todos necesitamos un mediador. Algunas personas pueden perder el control en ciertos minutos, pero si yo puedo ayudar a que ese problema no se haga más grande, ¿por qué no hacerlo? La alfabetización emocional en los barrios deprimidos. Muchas personas piensan que eso de alfabetizar a niños emocionalmente solo sucede en grandes escalas, en los barrios ricos, pero es una realidad de que estamos viviendo hoy en día de que todos necesitamos el control de nuestras emociones y nunca es muy temprano para comenzarlo. La alfabetización tiene un ritmo, tiene un desarrollo. Los niños pequeños de 3 años pueden tener preocupaciones diferentes que los niños de 12 años y es por eso que nosotros debemos aprender a controlarlas en todo momento. La función preventiva es que las escuelas puedan aprender o enseñar a sus profesores cómo pueden trabajar los manejos de grupos. Entonces, si es tan importante, si es tan productiva y efectiva, ¿por qué no estamos esperando tanto para comenzar a hacerla? Muchas gracias. Y hoy les voy a estar hablando bajo el tema ¿qué es la emoción? El término emoción es un término que ha aludido bastante a los psicólogos y a los filósofos. El Oxford English Dictionary define la emoción como agitación o perturbación de la mente. En mi opinión, la emoción no es más que un pensamiento o un sentimiento, tal como ven reflejado en la imagen. Los investigadores todavía están en desacuerdo en cuáles son las emociones primarias, más sin embargo, no todos los teóricos están de acuerdo con esta visión. A continuación les presentaré algunas emociones de las cuales se podrían considerar primarias. Entre ellas están la ira, el miedo y la tristeza. Más adelante también tenemos la alegría, el amor, donde en estos podemos encontrar la tranquilidad, felicidad. Más adelante también tenemos la aversión y la vergüenza. También tenemos los estados de ánimo, los cuales tienden a ser más duraderos y variables que las emociones. Un ejemplo de esto es una persona puede durar airado todo un día, más sin embargo los estados de ánimo son aquellos que van formando diferentes expresiones para llegar a la emoción. La emoción es algo que al final, depende de la medida como se tome, que puede dejar a una persona en depresión clínica, una persona puede formar a una persona ansiosa y con unos estados de ánimo totalmente negativos. Más adelante tenemos al personaje Paul Ekman, quien descubrió 4 estados de ánimos en personas de diferentes culturas, los cuales son la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Un ejemplo de esto es cuando una persona posee algún tipo de estas emociones ya mencionadas, es muy fácil notarlo porque se le ve en la cara, como dijo Paul Ekman. Y más adelante también tenemos a Charles Darwin, quien quizás fue el primero en advertir la universalidad de las expresiones de las emociones de las personas. Finalmente, les tengo una exhortación y es que a la hora de afrontar cualquier tipo de situación, ya sea esta buena o mala, no nos dejemos llevar por las emociones. ¿Por qué? Porque estas, como bien pueden ser satisfactorias para nosotros, también nos pueden hacer daño. Buenos días, mi nombre es Yarixa Méndez Bonilla y mi tema a tratar es apéndice B y C. Bueno, particularidades de la mente emocional. La inteligencia emocional. El término inteligencia emocional es aquel que se refiere a la capacidad humana, que es lo que la persona siente, cómo actúa, y así podemos reconocer los sentimientos hacia una persona, tus sentimientos, y primero los sentimientos y luego los pensamientos. Los pensamientos, cuando tú hablas de la mente emocional
La mente emocional se refiere a los sentimientos, que, bueno, primeramente, lo primero que pues el apéndice C y los circuitos neurales del miedo. Bueno, en el caso de este tema, como yo ahora mismo me siento nerviosa, pero sucede el caso de que estoy tratando de controlar mis nervios. Y nada, cuando aprendes a dominar tu mente, todo trata de manejarse perfectamente de acuerdo a como quieres. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias. Saludos, buenos días. Mi nombre es José Omar y hoy les estaré hablando sobre los siguientes temas. Los componentes activos de los programas de prevención. Principales componentes: conciencia de uno mismo y tomar decisiones personales. Cuando tomamos, primeramente, conciencia de uno mismo, es observarse a uno mismo cuando uno sabe lo que quiere, lo que vas a hacer, hacia dónde va y todo en general. Porque las decisiones hay que tomarlas, las decisiones hoy en día se toman de diferentes maneras. ¿Como cuáles? Como vemos aquí, un carro. Cuando en un carro tenemos varios elementos, todos saben cómo componer un carro. Ahora bien, si nosotros el motor lo ponemos en la goma y la goma en el carro, no tenemos una coordinación. Tenemos que tener coordinación en todo, porque si no tenemos la coordinación no vamos a llegar a ninguna parte. También, señores, respecto a la conciencia, hoy en día cuando tomamos conciencia tenemos que saber exactamente lo que queremos, porque se hace un sinnúmero de cosas en las calles que en base a la conciencia no nos salen bien. Por eso las cárceles, los hospitales, hay un sinnúmero de cantidad de números de personas que en base a la conciencia están donde están por su conciencia. Las decisiones personales. Hoy en día tenemos que tomar las decisiones personales de varias maneras. Ejemplo, cuando queremos pensar en algo, no solamente hacerlo y ya, no, hay personas que lo piensan de 2, 3 o 4 formas: positivo, negativo, neutro y de nuevo entonces positivamente. ¿Por qué? Porque si se toma una decisión rápido, yo lo hice, bueno, y le salió bien, felicidades, pero si le salió mal, pues entonces se lamenta. ¿Por qué se lamenta? Porque dice, wow, tuve que pensarlo antes de hacerlo. Otra cosa muy importante es cuando los jefes quieren que los trabajadores hagan y deshagan cualquier cosa. Muchas veces cuando un jefe quiere que un estudiante tome una decisión, bueno, los estudiantes o los trabajadores toman su decisión, pero tienen que pensarlo. ¿Por qué? Porque si hacen lo que el jefe quiere, pues entonces el jefe hará lo que ellos quieren cuando quieran. Ahora bien, cuando se toman esas decisiones, tenemos que pensarlo muy bien, porque ponemos en riesgo nuestro trabajo, nuestro éxito, nuestro estatus, nuestro comercio, nuestras actividades, etc. Esto en cuanto a mi tema de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Se los dije, este es uno de los mejores grupos. Hoy estamos a 3 de diciembre de 2016. Esto es historia. Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Seminario de Tecnología Avanzada, Lenguas Modernas. Disfrútenlo en su canal favorito. Feliz Navidad.